Bueno, hoy tenemos buenas noticias para México. Nos acompaña, vamos a dividir la conferencia en dos partes. La primera parte tiene que ver con una inversión muy importante que anuncia Netflix el día de hoy para México. Está con nosotros Ted Sarandos, que es el CEO de Netflix, Francisco Ramos, que es vicepresidente de Contenidos Latinoamérica, Florencia Bianco, vicepresidenta de Comunicaciones Latinoamérica, y está con nosotros por parte de Secretaría de Economía, Daniel Millán, que es director general de Comunicación. Hoy está nuestro secretario de Economía en Washington para tener una reunión con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, por eso no está hoy con nosotros y allá se fue pues una buena parte del equipo de Economía, pero está con nosotros Daniel Millán. Bueno, esa es la primera parte, les voy a dar la palabra. La segunda parte ya nos quedamos para hablar de otros temas, entre ellos la declaración que hicieron ayer de como grupos terroristas a los 6 grupos de delincuencia organizada mexicana y todo lo demás. Entonces la vamos a dividir para que... Entonces primero vamos con las muy buenas noticias para México. Entonces le pido a Ted Sarandos que nos pueda platicar. Please. Good morning. President Sheinbaum, thank you so much for the warm welcome. I'd also like to acknowledge Senator Ebrard and his team for helping put this together and getting us all together for this announcement. I also would like to thank all of the government officials and journalists here today and to everyone in Mexico watching at home. Buenos días, Presidenta Sheinbaum. Gracias por la cálida bienvenida y gracias al equipo del secretario Ebrard por ayudarnos a preparar este anuncio. También quiero agradecer a todas y todos los funcionarios del gobierno y periodistas que están aquí hoy y a todas y todos los que nos están viendo en México. My Spanish is not very good, so I'm using a translator. Thank you very much for your patience. Mi español no es muy bueno, así que les agradezco por su paciencia con la traducción. It's so great to be back in Mexico City. Every time I come here, I'm amazed at this blend of old and new, between history and modern culture. It's very, very inspiring. And it helps explain why there's so much incredible creativity in Mexico, from art to food, to literature, to architecture, and of course, great storytelling. Me encanta estar de vuelta en la Ciudad de México. Cada vez que vengo me sorprende la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, entre la historia y la cultura moderna. Es inspirador y ayuda a explicar por qué siempre ha habido tanta creatividad en México, desde el arte y la comida hasta la literatura, la arquitectura y, por supuesto, la narración de historias. This country holds a very special place in Netflix history as well. It was here 10 years ago that we produced our very first original series outside of the United States. It was a show called Club de Cuervos, and it paved the way for our programming strategy, which is all about local production. Este país ocupa un lugar especial en la propia historia de Netflix. Fue aquí, hace 10 años, donde produjimos nuestra primera serie fuera de Estados Unidos, llamada Club de Cuervos, creada en México para México. Esta serie sentó las bases para nuestra estrategia de programación que se basa en la producción local. A few years later, we made a film called Roma, which was also filmed here. It won the Academy Award for Best Foreign Language Feature. It was a first for Netflix and a first for Mexico. In fact, that night, Roma went on to win 3 Academy Awards. Unos años más tarde, una película llamada Roma, que se hizo aquí, ganó un Oscar, el primer Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, tanto para México como para Netflix. De hecho, la película ganó 3 Oscars esa noche. We also were very proud to produce Alejandro Inarritu's Bardo, which was the Mexican submission for the Academy Award in 2022. And a year after that, Guillermo del Toro's Pinocchio won the Best Animated Feature Oscar.
which was another first for Netflix and another first for Mexico. También tuvimos el honor de producir Bardo, de Alejandro González Iñárritu, que fue la selección mexicana para los Oscar en 2022. Y un año después, Pinocho, de Guillermo del Toro, ganó el premio a la mejor película de animación. Otra primera vez para Netflix y para México. Over the years, we've worked with hundreds of Mexican creators on hundreds of stories and films that have captured the hearts of Mexican audiences, from House of Flowers to Where the Track Ends to our recently announced Lovesick and Los Muertos. We can't wait also for you to see this incredible documentary on the life and art of Juan Gabriel, which will be coming soon. A lo largo de los años, hemos trabajado con creadoras y creadores mexicanos en cientos de otras series y películas que han cautivado los corazones del público mexicano, desde La Casa de las Flores y El Último Vagón, a las recién anunciadas Mal de Amores y Las Muertas. Y nos emociona que puedan ver nuestro documental sobre la vida y el arte de Juan Gabriel, que saldrá pronto. All of this helps to explain that when President Sheinbaum was the mayor of Mexico City, we decided to make make Mexico our Latin American headquarters. And since we opened here, our employee base in our headquarters has grown 10 times. Todo esto ayuda a explicar por qué en 2020, cuando la presidenta Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, decidimos establecer nuestra sede latinoamericana aquí. En los últimos 6 años, nuestra plantilla laboral ha aumentado en más de 10 veces. Being local is very important to us. It's why all of our series and all of our films that we make in Mexico, we make in partnership with local production companies, every single one. That means that we're investing in the creative community, helping talented people find their calling in our industry, but we're also helping people in other industries too. This industry has been very positive for catering, for hotels, for transportation, and for manufacturing as well. Ser locales es muy importante para nosotros. Por eso todas nuestras series y películas se hacen en colaboración con compañías productoras y socios locales, todas y cada una de ellas. Eso significa que estamos invirtiendo en la comunidad creativa y ayudando a personas talentosas a encontrar su vocación en nuestro sector. Pero también estamos ayudando a personas de otros sectores a obtener ingresos, desde servicios de catering y hotelería hasta transporte y manufactura. One example of the film we recently produced here, Pedro Páramo, contributed 375 million Mexican pesos to this country's gross domestic product and employed thousands of local crew members, hundreds of technicians and artists, and dozens of traditional musicians. Pongamos un ejemplo. Nuestra reciente película, Pedro Páramo, aportó más de 375 millones de pesos al Producto Interno Bruto de México y dio empleo a miles de personas locales en el equipo de producción, a cientos de técnicos y artistas y a docenas de músicos tradicionales. Pedro Páramo also required the production of more than 5,000 pieces of wardrobe, which was crafted in collaboration with the masters of the art of traditional textiles. The costume design team met at Original, the textile art event organized by the government, and so it's really incredible to provide a spotlight of this great Mexican talent. Pedro Páramo también requirió la producción de más de 5,000 piezas de vestuario que fueron elaboradas en colaboración con maestros en el arte de los textiles tradicionales. El equipo de diseño de vestuario los conoció en Original, el evento de arte textil organizado por su gobierno. Gracias por crear espacios que destacan el talento mexicano. And the impact goes far beyond the production alone. In fact, almost 70 years after Pedro Páramo was first published and after the success of the film, the sales of the book have gone up 30%. Tripled, I'm sorry. The sales of the book have tripled. So that is showing this multiplier effect that the industry sees when you make investment in culture and industry. A recent study found that in the audio-visual industry in Mexico, which contributes $3 billion to the Mexican economy every year, and that every dollar spent gets 1.6 in return. Y el impacto fue mucho más allá de la producción en sí. Casi 70 años después del lanzamiento del libro, sus ventas se triplicaron. Las inversiones en la industria audiovisual tienen un efecto multiplicador. Un estudio reciente reveló que la industria audiovisual en México aporta $3,000 millones a la economía mexicana cada año, y cada dólar gastado genera $1.6 de valor agregado. President Sheinbaum, at Netflix we share your vision
for a vibrant, prosperous Mexico, filled with growth and opportunity, and we want to play a part in that history as well. That's why today I'm happy to announce that Netflix will be investing $1 billion to produce series and films in Mexico over the next 4 years. So we hope this investment will help grow the audiovisual industry, creating jobs and opportunity across the entire country. Presidenta Sheinbaum, en Netflix compartimos su visión de un México vibrante y próspero, lleno de crecimiento y oportunidades, y queremos contribuir a hacerlo realidad. Por eso, hoy me complace anunciar que Netflix invertirá $1,000 millones para la producción de series y películas en México durante los próximos 4 años, lo que contribuirá al crecimiento de la industria audiovisual y a la creación de empleos y oportunidades en todo el país. Our journey so far in Mexico has taken us from north to south, from the Baja's sunset shores to the Caribbean sunrise sands. We have produced in 50 locations across 25 states, and with this renewed commitment, we look forward to opening even more new partnerships. Nuestro viaje en México hasta ahora nos ha llevado de norte a sur, de los atardeceres en la península de Baja California hasta los amaneceres en la costa del Caribe. Hemos producido en más de 50 locaciones en 25 estados, y con ese compromiso renovado esperamos profundizar aún más nuestra alianza. Together with your government and industry partners, we also will keep funding to help diverse and creative talent behind the camera break into entertainment. We've been doing this for many years now and find it to be very successful. Junto con el Gobierno de México y la industria, también seguiremos financiando programas que ayuden a talentos diversos y creativos detrás de cámara a desarrollarse en el mundo del entretenimiento. Llevamos años haciéndolo y hemos tenido mucho éxito. And finally, I'm happy to announce that we will also be collaborating with the Churubusco Studios, where some of the great works of Mexican cinema have been made, to invest in the elevation of the facilities there. Por último, me complace anunciar una colaboración con los estudios Churubusco, donde se han realizado algunas de las mejores obras del cine mexicano para mejorar sus instalaciones. President Sheinbaum, we look forward to working with you and your many teams within the government, not only to grow the economy and to create opportunity, but to bring more of this beautiful Mexican rich culture and heritage to the world. Presidenta Sheinbaum, esperamos trabajar con usted y con los equipos de su gobierno, no solo para hacer crecer la economía y crear oportunidades, sino también para seguir dando a conocer al mundo la rica herencia cultural de México. And thank you again for having me. And before I leave, I would like to present you with a little gift. So this is a handcrafted shawl, rebozo, that was worn by the character Damiana in Pedro Páramo. Gracias de nuevo por recibirme. Y antes de irme, Presidenta Sheinbaum, permítame que le entregue este rebozo hecho a mano, el cual fue usado por el personaje de Damiana en nuestra adaptación de Pedro Páramo. Fue hecho por el maestro Alejandro Vázquez, maestro del telar de Tenancingo, Estado de México. Bueno, si quieren abrimos preguntas sobre este tema, sobre el tema, adelante. Buenos días, José Leveña de Publimetro. Quería preguntar, estos 1,000 millones creo, no sé si dijo dólares o pesos. Dólares. ¿En qué se van a invertir concretamente? Y si esta inversión también va a traer que también se realicen en México producción extranjera. Do you want to answer? Yes, the investment is in local productions, and we will also be bringing global productions into Mexico for production as well. ¿Y el negocio qué representa México para Netflix? I'm sorry, can you repeat the question? En el negocio, ¿qué representa México para Netflix en el mercado global? But we don't break out country level reporting, but it is a very important part of our Latin America and our global business, and growing. Thank you. El dinero se invertirá en producciones locales y globales, no hay un desglose específico de México. Fíjense, ahí es muy importante lo que mencionó Ted. En la Ciudad de México, cuando
fui jefa de gobierno, disminuimos todos los trámites para poder hacer películas o audiovisuales. Realmente hicimos una plataforma, se inscribían y en 24 horas recibían su permiso y se les acompañaba si iban a hacer una filmación en espacio público para que no hubiera problema con los vecinos. La cantidad de empleos que se generó por el incremento en la producción audiovisual fue de alrededor de 300,000 empleos. Son temporales, evidentemente, porque están vinculados a una producción, pero la cantidad de empleos que se generan por una producción es impresionante. Como bien se dijo, es cuartos de hotel, alimentación, transporte y además muchísima producción local o de profesionales locales, desde quien elabora un vestido, un traje, hasta quien es un camarógrafo, quien es parte ya de la industria cinematográfica. Entonces realmente es una industria que potencia muchísimo la economía, no es nada más que se dé a conocer el mundo a través de las series de Netflix, que es muy importante que México sea visto en el mundo, sino también pues todo el desarrollo económico y la cantidad de empleos que se generan a partir de una producción. En turismo. Y turismo, evidentemente. Si sale una producción y la gente ve, recuerdo ahora hay una serie, no me acuerdo cómo se llama, que es en Iztapalapa, donde se ve el cablebús. Entonces, ¿cómo? Contra las cuerdas, que es una producción mexicana. Y entonces a partir de que se ve el cablebús, empezó a tener visitas turísticas el cablebús en Iztapalapa. Ya no solo es una forma de transporte para quien vive en Iztapalapa, sino que viene la gente a conocer el cablebús como parte del turismo gracias a la serie. Roma también. Sí. Roma. Adelante. Hola, buenos días, Presidenta, buenos días. Ana Luisa Gutiérrez de Expansión. Tengo dos preguntas. Una para el director general de Netflix, sobre, por ejemplo, ahorita con la inversión que se está anunciando, ¿cuántas producciones tienen contempladas durante todo este tiempo? No sé si ya, o al menos para este año, ¿cuántas estarían rodando en México? Y bueno, esa es la primera. About 20 per year. Alrededor de 20 por año. Ok, perfecto. Y también quisiera preguntar sobre este tema de las producciones, donde vemos que es como si fuera un tipo de nearshoring audiovisual que se está viendo con las plataformas. Quisiera preguntar si también están contemplando incentivos, ya que muchas productoras y plataformas señalan que en México hace falta mucho esto, sobre todo porque también están viendo una saturación, por ejemplo, en Ciudad de México, donde se están grabando muchísimas producciones, así como Jalisco, Guadalajara y Monterrey. Preguntar si también dentro de todo esto tienen como mapeado el generar mayores incentivos. Gracias. Más bien, el asunto es la facilidad para desarrollar sus actividades, más que un incentivo. Lo que hemos visto, y por eso es la Agencia de Transformación Digital, es que en la medida en que se facilite cualquier trámite para desarrollar una actividad de servicios, como es el caso de la producción de una serie, de una película, o incluso en la instalación de una planta, el mejor incentivo es la rapidez en los permisos, y por eso estamos concentrándonos en ello. Sí hay otras, pero pues ahora esta es la que es la más importante y que ya tiene la certeza. Sí. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández del Diario Basta, de Tabasco y Campeche y Quintana Roo y del Grupo Cantón. Para Netflix, desde tu perspectiva, ¿en qué lugar estaría colocado México pues en esta industria pues en la que ustedes le están apostando y en la que va a generar empleos y una gran derrama económica? Well,
we have found, which is quite dependable, is a culture that very much loves stories, loves rich storytelling. And the rich storytelling that can come from every region of this country is a very dependable business. As long as we work with local creators who understand the culture well, who understand the creative community very well, then that is a very scalable model. And one thing about great storytelling is it increases the desire for more great storytelling. Okay. Hemos encontrado que es una rica narrativa de cada región, por eso se alían con negocios locales y las comunidades locales. Es un modelo fácilmente escalable. Ahora, ¿en qué estados ustedes le están apostando más para hacer producciones? ¿Cuál es el que más se les ha facilitado, además de la Ciudad de México? The beauty of Mexico is the variety of landscape and variety of topography, the variety of locations make it feasible to shoot nearly anything somewhere in Mexico. La belleza de México radica en la variedad de locaciones. Okay. Bueno, y finalmente, para el talento mexicano, ¿ustedes cómo están empezando cómo van a empezar a traerlo, aparte de todas sus estrategias que han hecho? ¿Van a haber alianza con universidades? ¿Con quiénes van ustedes a empezar a trabajar precisamente para toda esta inversión que van a hacer en el país? Gracias. We currently invest in several programs that attract and invest in training to improve the quality of the crews here in Mexico in a way that scales across all the production needs that we'll have. Desarrollan programas que atraen a los equipos que reciben entrenamiento. Presidenta, buenos días. Yolanda Arcinega de Revista Fortuna. Es una pregunta para el señor Ted. ¿En qué medida el estímulo fiscal para la producción audiovisual y cinematográfica que observa el artículo 89 de la Ley de Impuestos sobre la Renta ha contribuido a incrementar el atractivo sobre el mercado mexicano? Para Netflix, su inversión en México forma parte de la relocalización de sus operaciones para atender el mercado mexicano y el hispano en Estados Unidos. Y una segunda pregunta. Sí. Realmente la inversión que está haciendo Netflix no tiene que ver con el incentivo. Es una decisión de Netflix. México es tan grandioso que decidieron invertir aquí. Como bien dicen, no solamente es la riqueza, sino también estas historias que se muestran, estas producciones son de talento mexicano. O sea, no solamente es que vienen a una locación en México para una idea de producción que se hizo en algún lugar del mundo y que resulte barato, bonito hacer. No, es la creación en México de series para Netflix. Eso también cambia un poco la dinámica. Durante mucho tiempo México fue el escenario para hacer películas diversas, pero aquí es el talento mexicano, la creatividad, la riqueza cultural que se expresa en las series que son producidas por Netflix. Entonces es una decisión de Netflix esta inversión, y evidentemente está el incentivo para cualquier solicitud que sea. Muchas gracias, Presidenta. Recientemente el presidente del Grupo Carso, Telmex y América Móvil, Carlos Slim, se quejó de que la plataforma o plataformas como Netflix no pagan por el tráfico generado en redes de telecomunicaciones. El ingeniero Slim también aseguró que los usuarios deberían de tener acceso a mejores tarifas, tomando en cuenta el volumen del mercado, porque pues de otra forma son los usuarios los que están pagando el costo de la conectividad. ¿Qué podría comentarnos sobre la propuesta en la que trabaja la agencia digital para crear un fondo solidario para ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura de telecomunicaciones del país? Well, we fully believe that there's a symbiotic relationship between what we do and what the network carriers do. So as a content company, what we do is we invest in content that is very desirable for consumers to stream and to watch. And then network companies then in turn sell access to the broadband to get that.
to get it delivered there. So we invest in quality of content, they invest in infrastructure, and those together make a gigantic win for consumers. Creemos que es una relación simbiótica con los proveedores del servicio. Nosotros invertimos en contenido que resulte atractivo para el televidente y se genera una relación simbiótica con los proveedores del servicio. Pues, thank you. A ver, una más, ¿les parece una más? Una más. A ver acá. Gracias, Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Nada más preguntar si dentro de el scouting o la búsqueda de guiones e historias se controlará el no hacer apología de los grupos delincuenciales, sobre todo en esta época que estamos viviendo. We have a very strong discussion here that not to promote drug dealing, etc. There's a rich variety of stories from Mexico. There are stories in that arena that do get discussed, and we do support creative freedom and freedom of expression for storytellers to tell the story of their lives, which in some ways are impacted by the things that you're speaking of. But I think what's important is that people see the richness and the variety of storytelling from Mexico. That's very important to us. Hay una variedad muy rica de historias en México. Ellos apoyan la libertad creativa, pero es importante también exhibir esta variedad de historias. ¿Listo? Cerramos. Cerramos si quieren Netflix. Muchas gracias. Let's take a picture here. Gracias, al contrario. Bueno, cerramos Netflix. Queremos hacerles un anuncio. Está por eso aquí Ernestina Godoy. Ayer comentaba que en esta designación de terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos. No es una decisión que hayan consultado con nosotros y no es una decisión que ellos toman. Tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad pues son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado. Que más allá del nombre que pongan, evidentemente compartimos con el gobierno de Estados Unidos pues la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación,
no injerencismo y menos invasión. Entonces, el día de hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviando al Congreso de la Unión el día de hoy. La reforma tiene dos elementos sustantivos. El primero es una reforma al 40 constitucional. El 39 y el 40 tienen que ver con la soberanía nacional. Y el otro es al artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Entonces, les voy a leer las dos modificaciones que estamos enviando el día de hoy, que tienen que ver justamente con esto. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo modificaciones, como lo veíamos ayer, en la Ley de Seguridad Nacional, para que quede muy claro que hay colaboración, que hay coordinación, pero no hay injerencismo ni subordinación, que ambos países queremos que disminuya el consumo de drogas y por lo tanto el tráfico de drogas ilegales, que ambos países queremos disminuir los índices de violencia y que ambos países queremos combatir a grupos de delincuencia organizada que hacen actos ilegales en ambos países. Y ahí estamos trabajando muy bien en la coordinación, en la colaboración. Pero nosotros tenemos que garantizar que es bajo colaboración y coordinación, nunca violando de ninguna manera la soberanía de México. Entonces, les voy a leer primero el artículo 40, por favor. El artículo 40 hoy dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Segundo párrafo o tercer párrafo del 40. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Esta es la iniciativa para el 40 constitucional. Y en el caso del 19, vinculado con este artículo, lo que sigue, por favor. 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 Ahora. Ahí. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Estos son las dos modificaciones que estamos enviando a la Constitución. ¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede
claro en esta definición que han decidido el gobierno de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas, a los grupos de la delincuencia organizada, a los 6 grupos de delincuencia organizada que nombraron. Este es lo primero. Lo segundo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando, ya lo vamos a presentar aquí, porque la demanda que tiene el gobierno de México a las productoras y distribuidoras de armas, y después de la resolución del 8 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconociendo que el 74% de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos, dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos. Entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país. Entonces, estos son los 2 temas que queríamos presentarles, y como lo mencionamos ayer, para nosotros México es un país libre, independiente, soberano, y siempre vamos a coordinarnos, a colaborar en el marco de nuestras constituciones y de nuestras leyes. Ahora sí, abrimos. Sí, buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Demián Duarte, de Sonora Power. Y bueno, le agregamos un Lobos Cadena 7, que cubre además de Sonora, Sinaloa, Durango, La Laguna. Ya te extendiste. Estamos creciendo. Presidenta, justamente ayer el presidente Donald Trump se refirió a usted, de una manera que creo es muy interesante, muy favorable a la construcción de lo que usted está buscando, una buena relación, un nuevo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Él dice, yo rara vez aprendo algo, lo sé todo, dijo Donald Trump, pero ella me enseñó algo, ¿no? Creo que es interesante la semántica y la manera en la que él se refiere a usted. Dice que es una mujer maravillosa, entre otras cosas, y dice que retomó la propuesta que usted le hizo de implementar una campaña justamente para prevenir el consumo de drogas y en particular el asunto del fentanilo. Evidentemente ha corrido ya mucha tinta sobre el tema a través de las redes, esto se dio a conocer ayer, pero obviamente interesa mucho conocer su opinión sobre el particular, cómo ve esto y sobre todo en lo que todos queremos en México, ¿no? Si abona este asunto, esta buena relación, esta referencia que hace Donald Trump a la construcción de estos nuevos acuerdos, de esta buena relación con los Estados Unidos. Bueno, primero pues agradecer evidentemente la mención. Pienso que es algo muy importante. Nosotros siempre hemos hablado de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos, que no solamente es un tema de México, sino que el tema, no habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo en Estados Unidos. Entonces es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Es decir, no solo es un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente, no solamente tiene que ver con la parte policial, la parte de procuración de justicia, de fortalecimiento de las leyes, sino tiene que ver también con las causas. Entonces, el que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para Estados Unidos, pues es un reconocimiento de que hay que atender
el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Y eso es pues algo muy, muy importante. En los acuerdos de entendimiento que estamos buscando, pues es justamente la parte evidentemente de colaboración, de coordinación para distintos temas que tienen que ver con desarticulación de grupos delictivos, pero también tienen que ver con la atención a las causas. Entonces, me parece pues muy importante este anuncio que hace ayer el presidente Trump. Y además, para quienes no creían lo que habíamos hablado por teléfono, porque eso ya es el corolario. ¿Se acuerdan que yo les conté eso que platicamos? Lo conté aquí en la mañanera. De hecho, lo he contado en asambleas públicas, de que cuando hablamos por teléfono la segunda ocasión, él me preguntó si teníamos un problema de consumo de fentanilo. Yo le dije, en realidad no es tan grave. Por supuesto que hay que atenderlo y no es tan grave. Y en efecto, como lo dijo él ayer, me preguntó por qué. Y le dije, bueno, es que en México las familias tenemos valores y nos protegemos, nos ayudamos. Él dice, bueno, en Estados Unidos también. Aunque, como decía en su momento el presidente López Obrador, en Estados Unidos muy pronto dejan de seguir ayudando a los jóvenes, ¿no? Por diversas razones. Pero bueno, más allá del tema de los valores y el apoyo familiar y el apoyo solidario que tenemos las y los mexicanos, la otra parte que le dije fue, aquí tenemos una campaña, y ahí fue donde se interesó mucho. Entonces, tal cual como comentó la conversación, la recuerda muy bien él y la recuerdo muy bien yo, así fue una parte de la conversación. Parte de lo que dice Donald Trump es muy interesante porque él habla de que ya tiene la frontera más segura de la historia. Y esta era una de las principales preocupaciones que él manifestó durante la campaña. Es decir, naturalmente acá la comentocracia, los medios de la oposición refieren otras líneas, ¿no?, de la comunicación de Donald Trump. Pero es interesante cómo Donald Trump subraya esto de que se está avanzando en los acuerdos. Yo por eso le pregunto si este tipo de expresiones que él tiene abonan justamente a la construcción de este nuevo acuerdo. Pues por supuesto que sí abonan. Vamos a esperar a que se dé la reunión de hoy. Vamos a ver cómo es la reunión de hoy entre el secretario Marcelo Ebrard y el secretario Lutnick, creo que así se pronuncia su apellido, que es el secretario de Comercio de los Estados Unidos, para el tema de las tarifas, llaman allá, de los aranceles decimos aquí, y el tema de seguridad, que ya se está trabajando bajo la coordinación del secretario de Relaciones Exteriores y el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Presidente, en otro tema, mire, me llamó mucho la atención que en las últimas 2 semanas se ha estado hablando de esta promoción que hace su gobierno de un acuerdo con los empresarios del ramo gasolinero. En particular, con la búsqueda de establecer un acuerdo para que el precio máximo de la gasolina magna sea de 24 pesos, lo cual creo que es muy interesante, importante. Mire, esto me trajo a la memoria un diálogo, una serie de diálogos más bien que sostuve en su momento con el expresidente López Obrador sobre un tema igual de importante, el gas LP. El gas LP, como la gasolina, pues está prácticamente al principio de todas las cadenas de valor. Incluso creo que el gas LP tiene más impacto que la gasolina, pero al final de cuentas la gasolina, el diésel, tienen que ver mucho con el traslado de personas, de mercancías. Este país se mueve sobre ruedas. Y en ese sentido, en su momento el presidente tomó una decisión de establecer, primero la política de precios tope por región para el gas LP, y número 2, crear esta compañía del Estado mexicano que se llama Gas Bienestar, que operó justamente aquí, particularmente en la Ciudad de México, que era donde había más presión sobre los precios. Ahora, me puse a revisar el tema, el contexto, y me llama la atención que en el año 2017, es decir, hace 8 años, se anunció esta supuesta liberalización del mercado, ¿no?, de las gasolinas, que nunca fue real, ¿no? Se decía que los privados, compañías
compañías, tanto nacionales como extranjeras, iban a importar enormes volúmenes de combustible para vendernos las distintas marcas, ¿no? Y de alguna manera emular el mercado que existe en Estados Unidos, que allá pues sí es real esto del libre mercado, y que los precios se fijan en torno pues a la cotización del petróleo y distintos factores. Ahora, pulularon en México, como las vemos ahora, si uno toma cualquier calle, marcas diversas de gasolina. No mencionaré ninguna, ¿no? Pero hay marcas sudamericanas, europeas, norteamericanas que están por aquí. El detalle es que la importación de combustible pues se quedó en un proyecto, en ganas, ¿no? El 5% de la gasolina que consumimos en México la importan los privados, el resto, ya sea que la produzca o la importe Pemex, pues es de petróleos mexicanos, al final de cuentas. Es interesante, ¿no?, cómo quedó al final del día la composición del mercado, pero esto dio el argumento para que los gasolineros, los distribuidores, pongan el precio que les da la gana al final de cuentas. Mi pregunta, para no hacerlo muy largo el asunto, es básicamente si estaría dispuesta su administración a establecer una política de precios tope por regiones, número uno, y número dos, si estaría dispuesta, como lo planteó en su momento incluso el presidente López Obrador, a crear una línea de gasolineras del bienestar, como se puso en su momento este tema. Como lo menciona Iván Escalante cuando viene de Profeco, el tema de el precio de la gasolina, lo que no está regulado, digamos, es la ganancia del privado. Las gasolineras de Pemex son en realidad franquicias de Pemex, las operan privados desde hace muchísimo tiempo. Pemex también le vende a marcas de gasolineras que no son de Pemex, y aparte está la gasolina de importación. Antes de entrar a un esquema de fijar precios, nosotros pensamos que podemos llegar a este acuerdo voluntario. Lo hicimos para la canasta básica desde el presidente López Obrador, y nosotros cuando llegamos lo hicimos nuevamente. Entonces, queremos primero un acuerdo voluntario en donde ellos mismos, los gasolineros, pues moderen la cantidad de pesos que le ganan por cada litro que vende. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Idealmente lo que queremos pues es este acuerdo voluntario. Si no se llegara a dar el acuerdo voluntario, pues ya podríamos pensar en otros temas. Pero yo creo, por las reuniones que se han tenido, de que es factible hacerlo. Hay un esquema en donde si los precios del petróleo aumentan mucho a nivel internacional, porque el precio del petróleo pues está fijado a nivel internacional, y aumentan mucho, entra un esquema de subsidio a través del impuesto IEPS. Pero ese esquema de subsidio no puede ser para subsidiar las ganancias de los gasolineros, tiene que ser para subsidiar la economía popular por el aumento de precios del petróleo. Entonces, por eso estamos en este proceso voluntario. Tenemos pues la próxima semana todavía para cerrarlo, y todo va bien, entonces esperemos que ya podamos firmarlo muy pronto. Sí, es muy importante este tema al final de cuentas en la mente del consumidor. Y bueno, no sobra apuntar, ¿no?, que esto de que compramos gasolina de alguna marca de California o alguna cosa así los consumidores, pues es una farsa, ¿no? Al final de cuentas la gasolina que ponemos es gasolina de Pemex. Creo que es un tema muy interesante más allá de los acuerdos o lo que pueda ocurrir, porque son muy pocas las compañías que realmente están importando combustible de manera privada del extranjero. Casi todo queda en manos de Petróleos Mexicanos. Bien, Presidenta, gracias por su respuesta. Mire, le quiero plantear un tema de Sonora, que es un caso de éxito muy interesante. Hasta hace poco el municipio de Cajeme era de los municipios foco rojo, era el quinto municipio más violento del país, con muchos problemas. Llama la atención que en los últimos meses, porque luego de esto no se habla, es un caso de éxito en donde Cajeme sale del top 5, hoy tengo entendido en las estadísticas el número 38 en niveles de incidencia de casos de homicidio doloso. Y bueno, en este caso el gobierno que encabeza, tengo entendido que es su conocido bastante cercano, Javier Lamarque Cano, bueno, pues ha incidido en políticas justamente es un compañero del movimiento, cuando apenas nos reuníamos unos cuantos, ahí estaba siempre Javier.
Vaya, en este caso tengo entendido, bueno, que él está implementando muchas políticas de cercanía de la autoridad, es decir, de la autoridad policíaca con la comunidad, políticas de mucha atención, como usted lo plantea, pues a las causas también de lo que estaba propiciando esta descomposición del tejido social en Cajeme, y bueno, obviamente también una política de mucha eficiencia en la atención de los servicios municipales. Incluso tengo entendido que, por ejemplo, Cajeme es el número 1 en materia de lo que es la apreciación de los ciudadanos hacia la calidad de los servicios que se ofrecen de parte del municipio, por ejemplo, el tema de agua o el tema de las vialidades y los baches. Entonces, pedirle su opinión sobre este tipo de casos de éxito, si usted cree que se tendrían que estar implementando en otros lugares del país justamente para resolver de fondo, porque no todo puede quedar en manos del gobierno federal, ¿verdad? Cajeme, como otros lugares del país, tiene una buena gestión municipal, un muy buen gobernador y la colaboración y la coordinación con las fuerzas federales. Por eso en nuestra estrategia uno de los temas más importantes es la coordinación, porque idealmente lo que queremos es que, aparte de la atención a la ciudadanía y la atención a las causas, pues la policía municipal actúe bien, la policía estatal actúe bien, la fiscalía estatal actúe bien y actúe en coordinación con la Secretaría de Seguridad Federal, con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina y por supuesto con la Fiscalía General de la República y ya esperemos que muy pronto con el Poder Judicial. Entonces, porque todos somos responsables de la construcción de la paz en nuestro país. Entonces, como otros casos municipales son buenos ejemplos en donde hay una colaboración desde el primer nivel de gobierno hasta el nivel federal. Claro que sí. Presidenta, va usted el fin de semana a Durango, tiene una gira de 3 días, llama la atención, bueno, este asunto de la agenda con los pueblos originarios que persiste. Entonces, simplemente en correspondencia con esta cobertura de Cadena 7 Lobos, bueno, pues preguntarle de la gira que va a emprender, justamente porque hay gran interés en el estado de Durango por su presencia ahí el fin de semana. Muchas gracias. Vamos, si recuerdan, fuimos, no sé si fue octubre o noviembre, cuando estuvimos en Durango, y ahí me hicieron el planteamiento de muchas comunidades que no tienen acceso a la electricidad. Inició con el presidente López Obrador y con Bartlett un programa de apoyo a comunidades aisladas y nosotros le estamos dando mucha fuerza. De hecho, es un eje de nuestra política energética, se llama justicia energética. Algunas de las comunidades que no tienen acceso a la electricidad están en Durango, tanto en la sierra como en la parte baja, son comunidades indígenas. Entonces, como parte del plan de justicia, Emilia, la directora de CFE, y Luz Helena, secretaria de Energía, ya estuvieron ahí y ya tienen un proyecto. En algunos casos, por ejemplo, el municipio hizo inversión para la electrificación, pero no ha sido conectado a Comisión Federal de Electricidad y además el pago por alumbrado público sería muy alto, entonces tiene que haber un esquema particular para estas comunidades. En otros casos hay que instalar paneles fotovoltaicos porque están muy aislados y costaría mucho llevar las líneas de transmisión o distribución, pero ya tienen el programa, ya tienen el proyecto que se va a desarrollar en los próximos años. Entonces ese es uno de los temas que vamos a ir a anunciar a Durango. El otro tiene que ver con una planta potabilizadora que ya prácticamente está lista, pero no voy a poder ir en la inauguración porque recuerden que Durango tiene elecciones a presidentes municipales, igual que Veracruz, y ya tocaría justamente en el periodo electoral, entonces pues vamos a ir a hacer una supervisión de obra, además de la entrega de programas sociales, Becarrita Cetina, las tiendas del bienestar y el programa de pensión Mujeres Bienestar. Bueno, a ver, por acá ya preguntar, acá. Buenos días, señora Presidenta de la República. De Tijuana, Juan Felipe Prado, transmitiendo desde la frontera. Hay un tema que le quiero hacer saber a usted. Fue muy acertada la decisión
de la Guardia Nacional en la frontera. Y le voy a explicar por qué y a continuación le hago saber mi pregunta. Bueno, la gente hoy en día, con la llegada de los elementos de la Guardia Nacional a Tijuana, pues se sienten seguros, se sienten protegidos, ya que hay una muy buena coordinación con las policías municipales, tanto del estado como del municipio. Así es de que, pues en verdad, me pidieron algunas personas que nos siguen en las redes sociales que le agradecen por esa acertada decisión de implementar elementos de la Guardia Nacional en Tijuana, ya que, como usted bien sabe, pues Tijuana ha venido de algunos años sufriendo el tema de inseguridad. La pregunta sería, Presidenta, ¿habrá más elementos designados allá en Baja California, tanto en los 7 municipios, Tecate, Rosarito, Mexicali, etcétera? La pregunta es, ¿podrían mandar más elementos? Porque la gente está muy satisfecha, en verdad se lo digo, se siente segura la gente en la Revolución, se siente segura en el Boulevard Salinas, en la propia Garita, en la propia Avenida Internacional, que es donde termina la Patria. Le pregunto a usted, ¿habrá más elementos de la Guardia Nacional allá donde termina la Patria? Necesitamos elementos de la Guardia Nacional en todo el país, evidentemente. Entonces, pues hay un número determinado de elementos. Cuando se fortalece un área, pues evidentemente se queda a veces otra área que ya no está vigilada. Lo que hacemos pues es en los lugares donde hay menos índices delictivos, pues de ahí el general secretario a través de el comandante de la Guardia Nacional pues definen los criterios, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en todos los estados? Porque esto es algo importante. Baja California nos toca ya en unas semanas. Estamos fortaleciendo la coordinación. En Tijuana, por ejemplo, el presidente municipal tiene muy buena actitud para la coordinación, obviamente la gobernadora Marina del Pilar. Entonces, nos vamos a reunir pronto para poder fortalecer, no solamente con la Guardia Nacional, sino en una coordinación mayor, tanto territorial como de acciones para disminuir la impunidad, pues una mayor presencia territorial y de detenciones de objetivos relevantes. Entonces, estamos haciendo esto en varios estados. Recientemente en Tabasco pues hay un trabajo importante, en muchos lugares, en Chiapas, en Guerrero, en varios lugares hemos estado interviniendo, los que definimos como prioritarios, y Baja California nos toca pronto. Entonces, que sepan las y los baja californianos que vamos a estar ahí siempre para ayudarles. Muy bien. Y bueno, y otra buena noticia, tanto a los 7 municipios de Baja California, el tema de bienestar que ha venido a motivar desde la gente de la tercera edad, madres solteras, etcétera, y que está avanzando muy bien en los 7 municipios, y el programa puerta por puerta, casa por casa, que va a ser un beneficio médico para la parte de la población. Esto que están implementando, porque están tomados de la mano tanto el alcalde de Rosarito, Rocío Adame, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, la gobernadora de Baja California y los demás presidentes, que no recuerdo, Román Cota, de Tecate, etcétera. La pregunta sería, Presidenta, este programa de bienestar, pues me preguntan el tema de médicos, puerta por puerta, ¿va a haber más contratación de médicos? ¿Se va a ampliar el programa? ¿Qué noticias nos tiene para Baja California en el tema de bienestar? En el tema de salud son 2 temas, ¿no? Estamos fortaleciendo, como bien se anunció el martes, la compra y distribución de medicamentos para centros de salud y hospitales. Esperamos que en el mes de marzo ya se note que hay mucho más abasto. Ha aumentado, pero necesitamos todavía darle mayor abasto, y esto nos va a permitir pues para los próximos 2 años, porque así se hizo la licitación, y el trabajo que se está haciendo de médicos del bienestar para poder garantizar que haya médicos especialistas y médicos familiares en centros de salud y hospitales. Además, la gobernadora Marina del Pilar tiene sus propios programas de salud, de apoyo a la salud. Ahora,
El programa de salud casa por casa apenas está desarrollándose. Primero, los servidores de la Nación visitaron casa por casa de los adultos mayores. Anunció el lunes la secretaria Ariadna que ya van a un poco más de la mitad. Son más de 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión y todos tienen que recibir una visita para hacerle su primera encuesta de salud, para poder saber su estado de salud. Eso se hace con los servidores de la Nación. En febrero ya iniciaron las visitas médicas, médicos, enfermeras y enfermeros para el programa Salud Casa por Casa. Vamos a estar midiendo cuánto tiempo tienen o pasan en estas visitas. El objetivo promedio es que visiten 10 casas al día, 10 familias al día, 10 hogares con adultos mayores y personas con discapacidad al día. Ahí tomen signos vitales, la entrevista, envíen los datos a Secretaría de Salud a partir de una base de datos que se está construyendo, y de ahí también pues el apoyo para si es que requieren algún tipo de medicamento. Entonces vamos a ver en febrero o marzo si son suficientes médicos o trabajadoras y trabajadores de la salud que están en este programa, y si no, pues ya lo ampliaríamos. Pero todas y todos los adultos mayores deben recibir una visita, una al mes o una cada 2 meses, dependiendo de su estado de salud, para poderle dar seguimiento a su estado de salud y en particular si tienen pues algún problema con la presión, si tienen diabetes, en fin, que estén en contacto con su centro de salud. Y recuerden que este mismo año vamos a iniciar con la instalación de farmacias del bienestar. Estamos ya trabajando en este programa para que los medicamentos básicos de adultos mayores y personas con discapacidad puedan ser entregados de manera gratuita sin necesidad de ir al centro de salud. Muy bien. Por último, Presidenta, bueno, la coordinación de bienestar a cargo del doctor Alejandro Ruiz Uribe, pues la verdad tiene repletas las sucursales o los puntos de atención. Enhorabuena. Mi última pregunta, Presidente, sería ¿cuándo nos visita usted allá en Tijuana? La gente pues la sigue mucho y está muy agradecida con los temas que usted ha llevado a cabo en beneficio del desarrollo de los 7 municipios y bueno, principalmente Tijuana, que yo represento, y Rosarito. La pregunta sería ¿cuándo nos tendremos el honor de que usted Pronto. Ahora tenemos Durango, vamos a ver la próxima semana. Es probable que vayamos a Guanajuato porque se va a inaugurar la planta de ciclo combinado de Salamanca. Entonces ya les vamos informando. Gracias. A ver, por acá en la esquina. Buenos días, Presidenta. Gus García, de Comunicante MX y Alerta Multimedia. Presidenta, como primer tema, creo que si hay alguien que también merece voz en este foro tan importante de México son los animales. La semana pasada nos enteramos del caso de Huesitos, un perro que fue golpeado por segunda ocasión allá en el estado de Puebla. Lamentablemente, en ese primer contacto con el agresor, la Fiscalía tomó la decisión de dejarlo libre porque únicamente lo acusó por alterar el orden público. Sin embargo, a raíz de una asociación civil, se ejerció presión, se detuvo nuevamente este agresor y afortunadamente hoy está tras las rejas. El día de ayer en Tabasco nos enteramos de un caso también de un sujeto que golpeó y roció de gasolina a una gatita, y lo mismo, en la semana nos enteramos en Ecatepec de otra persona que iba en motocicleta arrastrando a un perrito. Pero tal parece, Presidenta, que lo ven como algo normal, o estos agresores, por segunda ocasión el caso de Huesitos ya lo había agredido y no pasa nada porque saben que cuando llegan a las fiscalías y no hay denuncia, pues los dejan libres. Yo le quiero preguntar, Presidente, usted que es una presidenta animalista, si estaría a favor de que se legisle y que sobre todo en las fiscalías existan protocolos de atención, que se pueda ejercer estas acciones penales por oficio, cuando hay videos, cuando hay evidencias, cuando los mismos vecinos están denunciando el maltrato a los animales. ¿Cuál sería su opinión, Presidenta? Tiene que venir la ley secundaria de la reforma constitucional, ¿verdad?, que ya se está trabajando, y a petición de muchos grupos de protección de animales, pues estamos abriendo también las opiniones para poder construir una ley nacional o una ley general
que permita pues darle el criterio a todas las códigos penales y otras acciones que se tengan que realizar para la protección de los animales. Y sí, es triste y además pues es un delito el maltrato animal, que hoy está normado por la Constitución, pero además refleja conductas agresivas que después también está muy estudiado, que después estas conductas agresivas también van a otros niveles. Entonces, por diversas razones y en particular para la protección de los animales, tenemos que hacer la regulación secundaria. De acuerdo, Presidenta, muchas gracias. Como segunda pregunta y de cara al 8M, Presidenta, dentro de lo que en las últimas semanas se ha vuelto muy viral, un tema muy viral en redes sociales, son los casos en donde se ha desvirtuado el feminismo, mujeres, las famosas ladies que se han revelado a través de esos videos virales, que buscan dañar a hombres que están trabajando como choferes de aplicación, o el caso de ayer, que la máxima casa de estudios en la UNAM, una jefa de departamento se dirigió con un estudiante amenazándolo de no te conviene ponerte conmigo porque eres hombre, ¿no? Y ha habido amenazas abiertamente donde se busca dañar la reputación, el trabajo de hombres, que afortunadamente hubo un video que evidencia que esas mujeres no estaban actuando del todo correcto. Yo le quiero preguntar, Presidenta, si en estos casos de estas famosas ladies, Lady Uber, Lady UNAM, que ayer se volvió viral el caso, si tendría también que existir leyes que puedan ser duras contra estas mujeres que están haciendo mal uso de estas banderas del feminismo, que tiene que existir, y por supuesto que estamos en contra de la violencia a las mujeres, pero también se están dañando reputaciones, se están dañando familias, podrían perder su empleo estos jóvenes que afortunadamente, reitero, grabaron el momento y lo denunciaron en redes sociales. ¿Cuál sería su opinión respecto a este tema, Presidenta? Pues yo creo que para eso están las fiscalías, ¿no? Es decir, sí puede haber regulación, legislaciones, pero el tema es que alguien que procura la justicia, pues lo que tiene que evaluar es un caso a partir de pruebas. ¿No es así, Ernestina? Tú que fuiste fiscal de la Ciudad de México y que además es una gran abogada y ahora también penalista. Es de primera, Ernestina. Pero realmente, frente a una situación de agresión, cualquiera que ésta sea, pues quien debe determinar si hay culpabilidad o no, y si es, pues es el fiscal o el Ministerio Público. Lo que tenemos es que fortalecer pues a los propios ministerios públicos para que puedan determinar esto, ¿no? Evidentemente no estamos de acuerdo con estas agresiones. Pero no sé qué tanto es necesario legislar en este sentido, o sencillamente proteger a una víctima, cualquiera que ésta sea, a partir de una buena carpeta de investigación y una buena investigación. ¿Haría usted un llamado a las mujeres de México, la toma como referente, para que sean cuidadosas al momento de justamente hacer uso de estas herramientas que hoy en día las protegen? Porque claramente en estos 4 casos… ¿Pero cuáles herramientas las protegen? Es que yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, las mujeres hemos sido víctimas durante… muchos años, históricamente. Entonces, ¿quién protege a una mujer que hace un acto ilícito? Yo no veo que haya leyes que protejan a una mujer que hace un acto ilícito. Una mujer que hace un acto ilícito pues tiene que ser juzgada igual que un hombre. Yo no veo que haya la protección a las mujeres frente a una circunstancia de violencia de una mujer frente a un hombre. Más bien lo que tiene que haber es una buena actuación de quien le corresponde frente a una apertura de una averiguación. Si una mujer falsamente acusa a alguien de un delito que no cometió, ¿a quién le corresponde decir no cometió ese delito? Pues al Ministerio Público, ¿no? Y en todo caso al juez, si es que hay una carpeta de investigación que se presenta frente a un juez. Entonces yo creo que
más que hacer llamados, pues el llamado es a la construcción de la igualdad. Es correcto. Y de la paz y del respeto. Y que nadie haga mal uso de cualquier acción. En la medida en que nos protejamos todos, vamos a tener una mejor sociedad. De acuerdo, Presidenta. Y como última pregunta, respecto al surtido masivo de medicamentos, que ya estuvo aquí el subsecretario Clark esta semana, se ha anunciado que a partir del 1 de marzo van a llegar estos medicamentos de manera masiva y creo que es un acierto del gobierno federal hacer esta mega licitación y hacer toda esta compra masiva, porque estoy seguro que le conviene al sistema de salud pública. Sin embargo, Presidenta, desde el mes de enero yo he estado visitando algunos hospitales, sobre todo institutos de salud, cancerología, el Instituto Nacional de Pediatría. Justamente el 16 de enero se dio a conocer que todavía faltaban algunos proveedores que levantaran la mano para medicamentos que son específicamente para el cáncer. O sea, no se había cubierto del todo la convocatoria. Ya el subsecretario Clark anunció que se abrió un nuevo periodo, ya hay postulantes y esperemos que lleguen los medicamentos muy pronto. No, y en el caso de cáncer se hicieron compras inmediatas, porque pues son, en general ningún medicamento debe faltar, pero particularmente para el cáncer, pues el retraso de una semana, 2 semanas de no aplicación de un medicamento, pues puede tener consecuencias fatales. Entonces, en particular para cáncer se hizo una compra específica. Exacto, y justamente sobre eso, Presidenta, la semana pasada estuve en el Instituto Nacional de Pediatría y se lo comparto abiertamente, acompañando justamente a mi sobrina. Mi sobrina acaba de entrar a cuidados paliativos ahí en el Instituto Nacional de Pediatría y me llamó la atención que nos emitieron una receta para conseguir medicamento que ella necesita para sus cuidados paliativos. Entonces, acercándome justamente ahí con familiares que estaban junto con nosotros para recibir la capacitación, porque nos capacitan propiamente para cuidados paliativos, pues me entero que sí, efectivamente había algunas ausencias de medicamentos que había que comprar, ¿no? Son medicamentos caros, se lo tengo que decir, no son medicamentos baratos. Pero deben ser gratuitos. Si exacto. Nos pasas el dato, pues para que Eduardo pueda intervenir y Birmex de inmediato, porque no tiene por qué en una institución pública un paciente comprar un medicamento. Deben ser gratuitos y en el caso de desabasto de este medicamento, pues debe de actuarse de inmediato. ¿Existe la figura del reembolso para esos familiares que igual y tienen que comprar? No hay la figura del reembolso, pero que nos den los datos para que de inmediato pues pueda... Se tomen acciones. Sí. De acuerdo, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos con las 2 últimas, firmamos la iniciativa y luego viene Mujeres en la Historia. Gracias. Mariana Madrid, de Albavisión. Presidenta, ¿nos pudiera dar más detalles de la reunión y la declaración conjunta de entendimiento que se dio ayer entre el Comando Norte de Estados Unidos y el secretario Trevilla Trejo? Si bien dijeron que pues el acuerdo era compartir más información, trabajos de inteligencia y patrullajes en la frontera, pues ¿qué otras acciones incluyen este acuerdo? ¿Cuántas patrullas estarán en la frontera norte? ¿Cuántos elementos incluirán el patrullaje? Detalles. Fue por lo que me cuenta el general secretario, fue una muy buena, muy respetuosa conversación. Entre otras cosas, lo que plantearon es que del lado de la frontera de Estados Unidos, pues hay elementos de la Armada de Estados Unidos y de este lado, pues hay elementos de la Guardia Nacional. Entonces, que pudiera, frente a alguna situación, por ejemplo, de un caso que se presupone que hay un arma que viene de Estados Unidos a México y tiene información de Estados Unidos, pues que puedan entrar en contacto con el comandante que esté en esa zona para poder informar, o viceversa frente a otras condiciones. Entonces, sobre todo se habló de la comunicación y de la coordinación en estos casos, con respeto a la soberanía y los 4 principios. ¿Ya hay alguna fecha para la reunión que tendría el secretario Harfush en Estados Unidos para el tema de seguridad? Ayer tuvo una llamada por teléfono el secretario, a ver si me recuerdan el nombre fue, por lo que me cuenta, fue en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Fue también una llamada de mucho respeto y comunicación, y pues va a continuar la coordinación y la comunicación. Ahora les comento. Gracias. Sobre las detenciones que se hicieron ayer en Sinaloa, el 200, Kevin Alonso alias el 200 y José Ángel alias el Güerito, pues a ver si nos puede dar más detalles de esto, saber si serían trasladados aquí a la Ciudad de México o si incluso, no sé, el gobierno de Estados Unidos tendría alguna petición para que se investiguen allá, para que sean trasladados, o todo el proceso será aquí. Se lo dejo al Gabinete de Seguridad que informe. Sí, fueron 2 detenciones muy importantes ayer y ya emitirán pues la Secretaría de Seguridad y el Gabinete los comunicados, y el martes que vienen a informar pues ya podrán darles más información. Y otra pregunta, ayer el gobierno de Ecuador anunció que solicitará a países aliados envío de fuerzas especiales para reforzar su guerra contra el narcotráfico allá, aunque pues no dijo cuáles eran estas naciones aliadas, pues saber cuál es su opinión de que estén pidiendo apoyo a otros países. No me meto. Sí, ya fue suficiente con los camarones de Sinaloa. Gracias. Y finalmente, su opinión pues estuvo muy bueno, porque no sé si vieron el comunicado de los chefs de Ecuador, que respetaban mucho mi gusto, pero que eran muy buenos los camarones de Ecuador. Saber su opinión sobre la reducción en el pronóstico de crecimiento estimada del Banco de México, que pasó de 1.2 a 0.6%. Sí, nosotros creemos que va a ser un buen año, a pesar de cualquier incertidumbre que se pueda presentar frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, como el de hoy de Netflix que se anunció. La Secretaría de Economía está con un portafolio de inversiones muy importante, y lo que está haciendo pues es trabajando permanentemente con estas empresas para fortalecer la inversión que llega. Tenemos los polos de bienestar, el Plan México. Entonces, no es que estemos dejando al mercado y a ver si llegan las inversiones, o publicar un programa de incentivos y a ver si llegan las inversiones, sino que se está trabajando permanentemente para promover un proyecto de desarrollo económico que tenemos, que tiene que ver con obra pública, tiene que ver con nuestra distribución de recursos a través de los programas de bienestar de manera directa. Recuerden que, por ejemplo, bajó obra pública de manera natural en la última parte del 2024 y el inicio del 2025, pero ya se están licitando las carreteras que vamos a hacer, ya se está trabajando sobre los trenes. Entonces, abril, mayo, pues van a ser marcados por un impulso a la economía en la construcción, en la obra pública, en la vivienda, y además las inversiones que estamos planteando en los polos de bienestar. Por eso creemos que el Banco de México lo que evalúa es a partir de lo que ve de los indicadores macroeconómicos. Nosotros sí creemos que tenemos que intervenir y promover para que haya mayor desarrollo económico. Más que crecimiento, es desarrollo, porque el desarrollo incluye mejores condiciones de trabajo y empleo bien remunerado, no solamente inversión per se. Puede haber inversiones financieras, por ejemplo, que no necesariamente tienen tanto impacto en el empleo. Nosotros lo que queremos son inversiones públicas y privadas que impacten en el bienestar de las y los mexicanos. Bueno, la última pregunta acá, vamos a ver. Te tocó doble hoy, premio. Gracias, Presidenta. Presidenta, fue en noviembre de... Es la Secretaría de Seguridad Nacional, tuvieron una conversación telefónica. Gracias, Presidenta. Recordar que fue en noviembre del 2020 cuando el gobierno mexicano rechazó saludar el triunfo electoral del expresidente Biden hasta que se resolvieran todas las impugnaciones interpuestas por el ahora presidente Donald Trump. De hecho, el gobierno de México fue el último en reconocer el triunfo de Biden.
¿En qué medida, Presidenta, ese acto de prudencia desde la Presidencia de la República ha contribuido ahora a que el presidente Trump tenga una mayor apertura para platicar con México y hasta una notable deferencia frente a otros países? ¿En algún momento el presidente Trump ha recordado este momento, Presidenta? Yo creo que son son dos cosas, ¿no? Uno, evidentemente la buena relación que tuvo el presidente Trump con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eso evidentemente ayuda en la relación, y sí lo mencionó particularmente en la primera llamada. En la segunda también hubo algo de reconocimiento de acciones que desarrolló el presidente López Obrador cuando él era presidente de los Estados Unidos. Entonces eso obviamente abona. Ahora, yo creo que además pues es las comunicaciones que hemos tenido, que han sido comunicaciones muy francas, muy respetuosas y buscando siempre acuerdos de colaboración. Entonces yo creo que las dos cosas abonen y esperemos pues que tengamos siempre una buena relación y de respeto con Estados Unidos. Muchas gracias, Presidenta. Finalmente, ¿qué espera su gobierno de la deliberación que se dará en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el próximo 4 de marzo en torno a la demanda de México en contra de las armerías estadounidenses y qué podría darle pues a México una indemnización por más de 10,000 millones de dólares? Ayer usted nos explicó que los vuelos de drones en Estados Unidos sobre el territorio mexicano son parte de una colaboración bilateral en temas de seguridad. Presidenta, también preguntarle, ¿podría detallarnos cómo esta cooperación fortalece las capacidades tecnológicas de México para combatir también el tráfico ilícito de armas y al mismo tiempo para mejorar la trazabilidad de los artefactos, para determinar exactamente de dónde vienen, de dónde salen estas armas? Se lo comento porque en Revista Fortuna tuvimos acceso a información que indica que un porcentaje de las armas importadas de la Secretaría de la Defensa Nacional por integrantes de las Fuerzas Armadas que tienen permiso para importar estas armas no se contabilizan adecuadamente y podrían estar alimentando el mercado negro, Presidenta. ¿Cuál? La última parte no. Sí, en Revista Fortuna tuvimos acceso a algunos informes o a información que indica que un porcentaje de las armas importadas por la Secretaría de la Defensa Nacional por integrantes de las Fuerzas Armadas que tienen permiso para importar estas armas, pues no se contabilizan de manera adecuada y podrían estar alimentando. No, eso es falso. Eso no es correcto. La Secretaría de la Defensa Nacional es la responsable de todo lo que tiene que ver con las armas en nuestro país y tienen un conteo perfectamente establecido. Ahí sí no estamos de acuerdo. Lo que cambia un poco el tema de las armas, tanto en el juicio allá como en lo que hemos estado denunciando como gobierno de México, digo estamos porque viene del gobierno anterior, pero nosotros seguimos con esta demanda, es este reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos del 8 de enero. Eso cambia, porque ya no solo es que México está diciendo que están entrando armas, sino es un reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que las armas que son incautadas en México en 74% provienen de Estados Unidos. Entonces, esto pues es un elemento sustantivo porque ya hay una institución de los Estados Unidos que lo está reconociendo y el juicio pues es en los Estados Unidos. Entonces esto es muy muy relevante y eso pues da más acciones al gobierno de México en estas denuncias que está presentando. Recuerden que son dos, es tanto a las armadoras como a las distribuidoras. Entonces eso es lo que cambia de manera sustantiva los argumentos que tienen los abogados que están llevando las demandas en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo importante.
La colaboración entre Estados Unidos y México también podría extenderse a estas herramientas que mejoren la trazabilidad de las armas para determinar exactamente de dónde vienen, si es que, como usted nos dice. Mientras no sea rápido y furioso, ¿verdad? O sea, porque ese fue el problema de en aquella ocasión, que la verdad es que supuestamente pusieron chips a las armas para ver, se las vendieron a los grupos criminales para ver dónde terminaban las armas y luego ya no sabían dónde estaban los chips. Entonces, de verdad, y luego nadie fue juzgado por eso, nadie, por un acto de ese nivel de criminalidad. O sea, ¿cómo entregarles armas de alto poder a un grupo delictivo? Por eso también lo que estamos planteando el día de hoy aquí en términos de las reformas. Entonces, no, pero es muy distinto que aquí se encuentre un arma con un número de serie, o no sé cómo sea el número de serie, o cuál sea el número en las armas, y que entonces digan, a ver, este número de serie, ¿dónde se vendió? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿En qué crímenes se ha utilizado? Entonces, es muy distinto eso, y en la colaboración que tiene que haber, a un acto tan irresponsable como fue Rápido y Furioso. Si en algún momento se... Que por cierto, ¿quién lo hizo? ¿Qué gobierno los...? ¿Y allá? Si en algún momento se determinara o se rastreara que alguna arma viene dentro de las Fuerzas Armadas, Presidenta, ¿se tomarían acciones? ¿Qué tipo de acciones? Se toman. De hecho, ahora se está, además de esto, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a la Cámara de Diputados, ¿a diputados o a senadores lo envió? Senadores, creo, la ley de armas. Viene una modificación a la Cámara de Senadores, porque pues hay que actualizarla, porque hay incluso armamento ahora que se puede hacer con una impresora 3D y que no está catalogado como un delito, por ejemplo. Entonces, todo eso se está actualizando en esa ley que ya está en el Senado. De hecho, el general secretario fue a presentar ante senadores la importancia de esta actualización en esta ley y pues es parte de lo que se sigue, ¿no? Muchas gracias, Presidente. Bueno, vamos a firmar el decreto y después le damos la palabra a Noemí. Acompáñenme, Ernestina y Noemí. Gracias. Ahora sí, Noemí. Me quedo aquí. Préstame. Gracias, Paula. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy se lo vamos a dedicar a la literatura. Vamos a conocer parte de la obra de Amparo Dávila, quien cumpliría años el día de mañana, 21 de febrero. Ella nace en Pinos Altos, Zacatecas, el 21 de febrero de 1928, estaría cumpliendo 97 años y es una excelente oportunidad para recuperar su obra, su prolífica obra. Ella destaca sobre todo en la literatura de ficción, lo que la hace ganar los premios Javier Villaurrutia, el premio también Jorge Ibargüengoitia y la medalla de Bellas Artes. Sus obras más importantes son Muerte en el bosque, Tiempo destrozado y sobre todo El huésped y otros relatos, y hoy vamos a escuchar sobre El huésped. Si estuviera yo en la escuela, les diría que se acomoden, que cierren los ojos, que
que se imaginen, como le decimos a las niñas y los niños, que disfruten el relato, pero sería quitarle la gran producción que hizo, como siempre, el sistema de público de radiodifusión, quien siempre nos trae magníficas animaciones, así es que veamos muy atentos y escuchemos atentas y atentos la cápsula del día de hoy. Amparo Dávila fue una escritora zacatecana del siglo XX, reconocida por su poesía y por sus cuentos de suspenso y terror. Muchas de sus narraciones son protagonizadas por mujeres que enfrentan juicios morales, presiones sociales y amenazas que las llevan a vivir con miedo, debatiéndose entre la cordura y la locura. El huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo de regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 hijos y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. No fui la única en sufrir su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. La lámpara se estrelló contra el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido y de él. La literatura vivencial, como ella denominó a su obra, cuando le otorgan la medalla en 2015 de la Medalla Bellas Artes, refiere en su discurso: hay textos técnicamente bien escritos, pero que nacen muertos, no quedan en la memoria de quien los lee. Creo en la literatura vivencial, ya que esto, la vivencia, es lo que comunica a la obra y la clara sensación de lo conocido, de lo ya vivido, y hace que perdure en la memoria y en el sentimiento, y constituye su fuerza interior y su más exacta belleza. ¿A quién no le dio un poco de miedo con el relato de hoy o algún recuerdo? Y bueno, Amparo Dávila está muy presente en la narrativa mexicana, es una pionera de la ficción y les invitamos a leer su obra, El huésped y otros relatos, y además las antologías de cuentos y también Tiempo destrozado y Muerte en el bosque. Que tengan excelente día. Gracias, Manuel. Gracias a todas y a todos.